la página en blanco, o sea, es ese pequeño dolor, esa tensión, esa incertidumbre, yo estoy muy cómodo ahí. Y entonces el mejor proyecto siempre es el que está por llegar. Es que hay palabras que significan cosas distintas. Ejemplo, éxito para la gente joven es equilibrio. Salud para la gente joven es bienestar. Entonces, esos significados condicionan mucho cuáles son las respuestas. Siempre defiendo mucho el talento en forma de T o en forma de M, en vez de en forma de I. Es donde te pregunté. Porque para mí la pregunta. Porque para mí es decisivo. Perdona que te haya cortado, pero es que esto es muy interesante. El talento en forma de I. Hoy estoy como muy contento porque vamos a empezar una nueva actividad. Se llama Encuentros de Entresuelos. Vamos a entablar una conversación con alguien muy, muy interesante, del que vamos a aprender muchísimo, y es como la prueba piloto. Hoy en realidad es una prueba para que a partir de aquí encuentros como estos se vayan produciendo. Me acabo de dar cuenta que no me he presentado. Soy Miquel Ángel Julià Hierro, soy Concept Architect, director de diseño y marketing en Grupo IDEA. ¿Y quién ha venido a visitarnos hoy? Pues Javier, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Gracias por prestarte a jugar, porque lo que vamos a hacer es jugar. Ahora la gente deberá estar pensando que yo ahora tengo aquí una chuleta, que voy a explicar quién es Javier Velilla. No lo pienso hacer. ¿Por qué no lo pienso hacer? Porque hay una cosa que he detectado, que es que la gente que nos está viendo tiene el tiempo muy limitado. Abres Google y Google sabe más de ti que lo que sabes tú. Absolutamente. El otro día hice un ejercicio brutal, y lo he hecho contigo también, pero no voy a leerlo, preguntándole a Meta de IA quién es Miquel Ángel, y le hice la misma pregunta sobre quién es Javier. Y la respuesta no está mal. Eso sí, hay una cosa como muy curiosa, ¿eh? Claro, tú eres experto en branding, ¿de acuerdo? Eres el CEO fundador de Comuniza. Hasta allí sí que voy a leer, ya no voy a leer nada más. Pero en la web dice que llevas más de 15 años en el mundo del branding, pero la inteligencia artificial te atribuye 20. Hay como 5 años de diferencia, que inteligencia artificial sabe algo de ti que tú no sabes. No se equivoca. ¿No se equivoca? No se equivoca, porque llevo 15 años en Comuniza, que la fundamos con Olga Llopis, somos los dos socios, y la jefe tiene 15 años, pero yo llevo en el mundo del branding 20 años. Y entonces seguramente ahí están esos 5 años de diferencia. Vamos a hacer un ejercicio que a mí me gusta mucho, y aparte cuando hablamos de marcas siempre es mejor, que es empezar hablando de personas. Sí. Entonces, antes de hablar de Comuniza y hablar de Brandemia, porque te vamos a preguntar las dos cosas que son, cuando te voy a preguntar que te presentes como Javier Velilla, no. Tienes que presentarte como Javier Velilla y Olga Llopis. ¿Quién es Javier? ¿Quién es Olga? Cuéntanos algo que en las redes no se sepa. Súper. Bueno, nosotros lo primero somos pareja, no es un spoiler enorme, mucha gente lo sabe, y siempre hemos construido perfiles en equipo. Olga más desde primero mundo de diseño, luego mundo publicidad, mundo negocio, y hizo un PDG en el IS, y ha hecho un viaje pues desde la creatividad y el detalle tipográfico más fino hasta pues llevar la dirección general de la agencia. Y por mi lado... Porque cuando hablas de diseño, ¿te refieres, en su caso, de diseño gráfico? Gráfico. ¿Sí? Sí, gráfico. Desde tipografía editorial e identidad, que sería el elemento más importante. Ella ha participado, por ejemplo, en varios proyectos vinculados a televisión, a banca, a cliente grande de IBEX, ha hecho unos cuantos. Claro, seguramente aparecerá después, pero yo creo que lo que ella hace muy bien, que no hay muy poca gente que haga muy bien, ¿no?, es el camino de pillar diseño gráfico y la palabra estrategias y juntarlas. Y negocio. Y negocio. Y negocio. Claro. Y negocio. Ella tiene una capacidad de estructurar la complejidad enorme, y es ese trabajo de diseño, ¿no? Al final el diseño es muchísimo caos, mucho ruido, y cómo destilo ese ruido en una línea que está en el sitio que toca. Eso se puede hacer en el mundo del diseño, se puede hacer en el mundo de la estrategia, se puede hacer en el mundo del negocio. Y eso es un poco el viaje que ha hecho ella. En mi caso, Javier, siempre quise contar historias. Muy buena. Y entonces estudié periodismo porque me pareció como lo más cerca de contar historias. Y recuerdo mucho el día, hice pues igual, pues trabajé mucho en prensa económica, y hice pues igual 1.200, 1.500 entrevistas a directivos, CEOs, emprendedores,
Y hubo un momento que me sentía atrapado de, yo en realidad no quiero contar la historia de un tercero, quiero contar la que yo hago. O crear. Efectivamente, entonces en vez de ser periodista que cuentas la historia de otros, preferí construir esa historia y entonces prefiero trabajar con marcas, con organizaciones, con empresas que quieren cambiar cosas y me pareció más interesante la parte constructiva que la parte narrativa y di el salto al otro lado, el lado oscuro de los proyectos y desde ahí montamos la agencia hace 15 años porque cada vez teníamos clientes más grandes, con retos más grandes, con la necesidad de que no fuese un trabajo de autor, pero yo en aquel momento era freelance, me iba bien, estaba contento, pero me he dado cuenta que no es un trabajo individual, sino que es un trabajo de mucha gente distinta, de muchas especialidades distintas, y que cuando sumábamos los talentos en aquel momento de Olga y los míos eran muy anchos, porque no sé, siempre cuento la misma anécdota. Nosotros hacíamos la página web de la agencia, la hacíamos in-house, como muchas agencias pequeñas. Y entonces el trato con Olga... Eso es que tenéis una edad, ¿eh? Eso es que tenemos una edad y una irresponsabilidad. ¿Por qué irresponsabilidad? Porque el trato, porque el trato era, lo vamos a hacer en una noche. Entonces, en una noche hacíamos la arquitectura de información, los wireframes, los copies, todos los diseños, la maquetación de todo, en una noche. Entonces la web tenía la calidad de lo que daba una noche. A medida que éramos más listos, sabíamos más, teníamos esa experiencia, esa web era mejor. Claro. Pero durante muchos años el trato es, la web se hace en una noche. Hay otra cosa que lo voy a contar diferente como lo has contado, porque es como muy bonita. Es decir, cuando tú vienes del mundo del diseño, que es el mundo de Olga, siempre miras hacia el futuro. Sí. Y caminas hacia el futuro. Y dices, no, yo contaba historias, pero del pasado, de cosas que habían sucedido. Efectivamente. Igual que los economistas dicen cómo será, pronostican el futuro, pero siempre con datos del pasado, nunca del futuro. Entonces es como un viaje en direcciones opuestas. Totalmente. Que se complementan. Claro, que uno es ciencia ficción y el otro es taxidermia, son dos cosas distintas y yo preferí la ciencia ficción. Profundiza en estos dos conceptos. La taxidermia es, oye, pues diseco un bicho que existió y intento que sea lo más fino posible, lo más fiel a la realidad. Y eso es un trozo de muchos proyectos. De hecho, en el mundo en el que yo me muevo, del branding, también hay un trozo que es taxidermia, que son los manuales de marca. Y es, oye, cómo miro hacia atrás y cómo lo documento todo, cómo queda todo súper bien pulidito. Me ha interesado poco siempre esto. Y me interesa más, oye, si en un futuro la marca tiene que moverse aquí, o si pienso que me apetece hacer mañana, no es lo que he hecho hoy. Entonces, tanto en los proyectos como en la vida, siempre es, oye, ¿cuál es el siguiente proyecto? ¿Cómo lo vamos a hacer? En el caso de una marca, pues el manual no tiene que reflejar lo que ya he hecho, tiene que reflejar cómo debería ser mi marca en algo que todavía no sé qué es. Acabas de decir una frase que la comentábamos hace un ratito haciendo un café, que nos une, ¿no? Bueno, ¿y tu mejor proyecto cuál es? El siguiente. El siguiente, ¿no? El siguiente. Siempre el siguiente. Sí, hay una parte hacedora, una parte de retarme, a mí me gusta, a ti te gusta, la página en blanco. A mí me entusiasma. La página en blanco, o sea, es ese pequeño dolor, esa tensión, esa incertidumbre, ese momento en el que todo es posible, pero al mismo tiempo todo no lo es porque la vida tiene limitaciones y no puedes hacer cualquier cosa. Yo estoy muy cómodo ahí. Y entonces, el mejor proyecto siempre es el que está por llegar. Igualmente, ahora me voy a tirar piedras en mi tejado, ¿eh? Sí, sí. Los que somos creativos, a lo mejor Olga también está en el mismo lugar, o has conseguido que trabaje más mano a mano contigo, empezamos a crear sin una estrategia. Pero tenemos tantas ganas, en cambio vosotros, yo me acuerdo que cada año estáis haciendo un informe de tendencias, aparte tengo el placer de ser invitado, escucharte en vivo y en directo, recibir el informe después, es decir, compartís todo aquello que habéis estado trabajando a lo mejor para otros clientes durante el año y después lo abrís. Entonces, todos esos informes de tendencia, todo ese análisis hace que cuando os ponéis a trabajar sobre la lámina en blanco, realmente no es una lámina en blanco. Totalmente. Yo creo que hay, por un lado es, oye, el cliente te trae ahí sus problemas y los problemas ya marcan el terreno de juego en el que te vas a mover. En tu caso, pues hay un edificio que tendrá unas columnas y que está en una ciudad, que tiene un clima y eso no lo puedes cambiar. No. Entonces, hacer un edificio contra el clima es raro. Correcto. Y ese es un primer trozo. El segundo trozo es, ese proyecto pasa en un momento.
en un momento cultural, económico, tecnológico. Y eso condiciona qué tipo de respuestas damos. No es lo mismo como era una oficina antes de pandemia, ¿no?, de cómo es una oficina después de pandemia. Porque ha sucedido muchas cosas. Y comentábamos antes los gimnasios, otro sector que está cambiando mucho. Porque el gimnasio antes era un sitio donde sudábamos y ahora cada vez es un sitio donde hay belleza y hay bienestar. Por lo tanto, el espacio interior tiene que ser diferente. Y vamos ahí para sentirnos mejor. Efectivamente, y antes era solo voy a sudar. Y con esa música un poco bestia que me gritaba, ¿no? Hoy estamos buscando otro tipo de experiencia. Entonces, siempre hay ese punto, si me permite. Pero eso, por ejemplo, es como lo que también hemos hablado antes de las gafas. Antes era un producto médico. Sí. Ahora es parte de moda. Claro. Cuando yo era pequeño llevaba aparatos e intentabas no enseñarlo. Ahora los niños tienen con Jamil Jamal aún más. Que los brackets se vean. Totalmente. Mira, justo el informe de tendencias de branding que hicimos el año pasado, el concepto era Lost in Translation. Todo es tan complejo que me perdió la traducción simultánea. No sé qué idioma está sonando ahí, como cuando estás en una conferencia y hablan japonés, y ¿no? el pobre Bill Murray en la película. La cosa es, nosotros lo que vimos es que hay palabras que significan cosas distintas. Ejemplo, éxito para la gente joven es equilibrio. Salud para la gente joven es bienestar. Entonces, esos significados condicionan mucho cuáles son las respuestas. Vuelvo, tengo el contexto de mi cliente, tengo el contexto cultural, económico, tecnológico, que hace que tengo un terreno de juego donde estar, que ya no es una página en blanco total, porque de hecho, siempre que decimos la página en blanco, yo siempre me río y pienso, no existe una página en blanco sin nada, porque es un DIN A4. Correcto. Y el DIN A4 está horizontal o vertical, pero es un DIN A4. Y tiene sus bordes. Efectivamente, eso es. Entonces ya el terreno está acotado, porque no es un espacio, aunque abras un programa de diseño, es un lienzo que tiene sus características y lo manejas con un teclado y un ratón y una tableta gráfica, y por lo tanto no todo está abierto. Bueno, es como nosotros, que haces el símil en vuestro trabajo con el nuestro como arquitectos. Claro. Nosotros en Grupidea, edificación, como que no, hacemos en locales comerciales. Pero el local comercial tiene unas medidas, tiene unos límites, claro. Y de ahí no te puedes escapar. Normativa urbanística, por dónde es el flujo de la gente. Y el local hace tanto por tanto, claro. igual que el DIN A4. Y tiene una orientación, porque la luz te entra por la izquierda, por la derecha. Exacto. Entonces, esos límites... Eso ya no existen. Total. Entonces, Olga y yo en ese viaje, una vez que tenemos el reto del cliente y el contexto en el que se mueve, hacemos 2 viajes distintos, casi volviendo las gafas como las gafas bifocales, ¿no? Bien, sí. Bueno, estas son bifocales. Pues entonces entendemos si en el símil, ¿no? Las bifocales es, oye, puedo mirar de cerca y puedo mirar de lejos. Mirar de cerca soluciono cosas que son reales. Tengo que leer, unas instrucciones, unas notas, y hay que resolverlo. Porque si no resuelves eso, probablemente tienes un problema. Pero luego también hay que mirar lejos. Olga, su compromiso es que los proyectos se hagan realidad. Súper factual. Entonces, ella piensa que una idea solo es una opinión. Y opiniones hay tantas como personas. Y que la única cosa que distingue una idea de un hecho es hacerla. Entonces, ella tiene esta mentalidad. Me abrió a la mente un ejemplo que en otra ocasión hablamos, pero creo que está bien compartirla. Vamos a hablar de Steve Jobs. Steve Jobs, su socio de marketing, es decir, el señor Xavier Velilla, que en este caso es Rhys McKenna, le dijo de abrir tiendas para vender portátiles. Sí. La primera Apple Store se abrió 25 años después. Sí. Es decir, tuvo una muy buena idea, pero no innovó, porque no se ejecutó, que es lo que Olga comenta. Y Steve Jobs, que yo al menos a mis alumnos les hago verle siempre, y yo lo quiero ver más de una vez. Está colgado en YouTube, es esa conferencia en Stanford de Connecting Points. Sí. En el fondo es Javier con Olga. Es decir, es Steve Jobs que va avanzando, innovando y tal, y cuando llegas a un camino hay un Javier que conecta los puntos hacia atrás, claro. y se encuentran, cosa que eso habitualmente no sucede. Y que son puntos que no están juntos, no. que son liminales, que están en el umbral entre el dentro y el fuera, entre el bien y el mal, entre una disciplina y otra disciplina. En ese terreno
estamos muy confortables. Has hablado de un concepto que te lo voy a volver a sacar después, pero es una palabra preciosa, que se está poniendo como de moda, pero yo creo que se está haciendo mal uso, que es eso de ser liminal, pero me gustaría ir un poco para atrás, porque he dicho, explicarás qué es comuniza, explicarás qué es Blandemia, y ya nos hemos puesto a hablar. Bueno, eso... Primero fue comuniza. Sí. Primero fue comuniza. Primero fue comuniza. Entonces explica qué es comuniza, Sí. y explica qué es Blandemia, que es otra cosa, pero hay vasos comunicantes. Totalmente. Sin uno, ahora, al menos ahora, no tendría sentido uno sin otro. Claro. Creo, ¿eh? Total. Y la retroalimentación es tan estrecha que ahora mismo incluso espanta la relación que tienen las dos marcas. Comuniza son proyectos, es consultoría de marca para organizaciones de tamaño medio grande con retos, vuelvo, culturales, tecnológicos, económicos. Trabajamos para varias marcas del IBEX, para marcas grandes multilatinas y para startups de alto crecimiento, que es un poco el ámbito en el que nos movemos. ¿Qué os pasa, igual que nos pasa a nosotros? Hay proyectos que no podéis contar, que estáis haciendo, ¿no? Por desgracia, No hay muchas cláusulas de confidencialidad, ¿no? Mira, yo firmé el otro día un NDA de $500,000 euros. Entonces, si lo digo, tendré que renunciar. No lo hagas. La mayoría de los proyectos no se pueden contar, porque al final una marca es la posición competitiva de una organización. Claro. Entonces, la plasmación gráfica, ese se puede contar, porque es pública y se ve, pero las tripas, y muchas veces solo hacemos las tripas, es difícil que lo podamos explicar. ¿El por qué, no? El propósito que hay detrás, claro, eso es más complicado. En Comuniza vuelvo, hacemos proyectos, hemos hecho unos 800 proyectos en 15 años y nos va bien. Y siempre hemos compartido conocimiento. En parte porque como no puedo contar los proyectos, sí puedo contar lo que tenemos en la cabeza. Y lo que habéis aprendido por el camino. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, hemos trabajado mucho en banca, o hemos trabajado mucho en telecom, hemos trabajado mucho en energía, hemos trabajado mucho en farma. Son clientes poco favorables a que compartas según qué. Nada. Nosotros, nuestro origen como Grupo Idea es la banca. Pues, visto desde fuera, parece que todos los bancos son iguales, y no es verdad. Nada. Son muy distintos. Y el conocimiento que hay detrás... igual que también sucede, por ejemplo, en temas médicos, que también nos ha sucedido. Totalmente. Hay como un conocimiento que en muchas ocasiones es la planta de distribución, sí, o cuál es el proceso, la experiencia de marca del cliente cuando entra y es atendido. Es que eso es lo que no se puede mostrar. Porque al final un banco acumula el dinero, lo guarda, lo presta, lo cede, ¿no? Sirve para pagar, pero la diferencia es el estilo. Y el estilo es cómo son las operaciones, cómo son las dinámicas de las personas, cómo son los productos y al final cómo son el propósito. Y esas 4 P's es lo que determina que es una marca y son todas muy, muy diferentes. Y ahí es cómo hacemos proyectos para ordenar todas estas 4 P's hacia el crecimiento. Por una cosa que has dicho, con los respectivos clientes, que al final yo creo que tenemos la misma tipología. En clientes lo que trabajamos fases distintas. Efectivamente. En algunos, no todos por suerte, tienes que explicar qué es marca, porque más de uno piensa que es el logo, los colores corporativos y la marca como estamparte. Totalmente. Y eso es necesario, pero es como casual. Sí. Cuando tú hablas de crear marca, porque hablas de crear marca, sí, no de contar la marca, sino crear marca, ¿qué explicarías? ¿Cómo explicarías qué es una marca? Claro, pero fíjate, lo explico con una frivolidad. Mejor. Porque a veces se entiende más. Si tú lo dejas con tu pareja y te abres un Tinder, el primer ejercicio que haces es que pones tu nombre y tu foto. Y podríamos decir que eso es marca, es tu identidad, tu foto es tu logotipo y tu nombre es el nombre de tu marca. Pero en realidad no hacemos eso, porque pones qué cosas te gustan, quién eres, qué cosas te gusta hacer, es decir, vas a la parte identitaria. Porque eso es lo que va a hacer que conectes con otra persona y que esa persona sea afín. Entonces, yo no conozco perfiles de Tinder que solo tengan foto y nombre. Entonces, limitar la marca solo al logo sería tener un perfil de Tinder solo con foto y logo. O sea, con foto y nombre. Y necesitamos un poquito más para que eso funcione. Y eso que necesitamos más son las verdades internas de la organización. Es qué punto de vista tiene. Cada banco tiene un punto de vista. Pues el Santander tiene un arquetipo sabio, el BBVA tiene un arquetipo explorador, el Triodos Bank tiene un arquetipo bienhechor, y cada marca con eso
me da unos atributos de personalidad, un estilo, y hace que la expectativa de la experiencia esté un poquito más clara, no haya tantas sorpresas. Está clarísimo. ¿Te sirve lo de Tinder? Sí, me sirve, sí. Y yo creo que la gente que después nos escuchará también. Por encima has explicado Comuniza, que después hablaremos de cosas. Pero ahora explica Brandemia. Nosotros siempre hemos compartido conocimiento porque nos parecía que era la manera de ir más deprisa. Que no sé si os pasa a vosotros en Club Idea. Claro, un proyecto igual tardó 2 años, 3 años. Mira, ahora hemos hecho un proyecto para una marca que cotiza en la bolsa de Nueva York que nos ha costado 5. Entonces yo no puedo esperar 5 años. Claro. Entonces necesito poder explicar cosas que tienen que ver con la divulgación, con que el sector crezca, con que el sector sea mejor, con que los clientes nos lean, con que toda la disciplina del branding evolucione, porque hacerlo proyectualmente es muy lento. Es muy lento. Entonces siempre hemos compartido conocimiento y hubo un momento en post-pandemia que una plataforma que Olga y yo habíamos seguido mucho de jóvenes, de más jóvenes, por matizar, estaba en venta, se vendía, porque... Yo también la seguía. Claro, bueno, porque era un poco... También era más joven, también. Un poco más solo. Era un espacio, Brandemia era un blog en el momento en el que los blogs eran lo más. No habían redes sociales apenas y seguíamos blogs para estar al día. Yo, pues mucho de mi aprendizaje de branding, pues Brandemia ayudaba mucho. Había un colectivo, además, de gente que participaba ahí muy grande. Y cuando vimos que estaba en venta, nos dio como pena, ¿no? Por un lado, porque pues, esos tiempos no volverán. La blogosfera y toda la efervescencia de la blogosfera hoy tiene otros canales y otros espacios, y al mismo tiempo nos parecía que si quisiésemos crear un Brandemia desde Comuniza era imposible, y lo que hicimos es una oferta que no podía rechazar y lo compramos. Bien. Y nos quedamos con la plataforma con una vocación un poco de replantearlo, porque el símil de Brandemia es como el boletín oficial del Estado en el branding, ahí está todo lo que pasa. Y lo seguimos haciendo, antes muy en formato web, ahora más en formato redes, porque la gente no entra en la web para consultar estas cosas. Pero vimos también que había gente un poco huérfana de conocimiento. Y es, si tú vives en una gran ciudad que hay cultura del diseño y cultura de marca, pues puedes estudiar. Vale dinero, pero puedes estudiar. Pero si vives en otro tipo de sitios, pues tienes un síndrome del impostor desbocado. ¿Qué tal? Entonces, Brandemia lo que buscábamos era que cualquier persona que hablase español y le interesase el branding tuviese acceso a conocimiento de valor, pues, experiencia, casos, metodologías, frameworks, voces de diferentes expertos que puedes acceder con un clic. Y esa es un poco la vocación que tenemos en Brandemia, que es como el laboratorio de I+D de urgencia. Piensa que cuando se publican casos súper potentes justo hoy nos levantamos con que Pepsi, la corporativa PepsiCo, ha cambiado la marca por primera vez en 25 años. Pues claro, tenemos una información de primer nivel que podemos analizarla, a ver qué tendencias hay detrás, enriquece el trabajo que hacemos en Comuniza, pero esa publicación hace que el sector sea mejor. Y esta es la película. Empiezo a ver los vasos comunicantes entre Comuniza y en Brandemia, es decir, erais consumidores de Brandemia, claro, total. Y ahora sois productores de Brandemia. Eso es. Y hay una palabra que no lo has dicho, pero entre comillas sí la has dicho. Es decir, como se interesa tanto aprender, también nos encanta compartir y enseñar. Claro, hay información detrás de Comuniza y de Brandemia, ¿no? Esa es la idea. O sea, la voracidad lectora que tiene el equipo es enorme, y de cursos y de aprender, y esa voracidad de aprender y de ser mejores la canalizamos en Brandemia, donde, por ejemplo, es un curso que hemos hecho ya unas cuantas veces que funciona muy bien. El título es un curso que doy yo, son 3 días, y es el curso que hubiese querido hacer hace 20 años. Muy bueno. Y cuento pues cosas que me ha costado 20 años aprender, que se pueden explicar más fácil para que la gente pues ya se eleve sobre mis espaldas y haga otro tipo de proyectos. Y es una vocación como súper egoísta, porque cuando montas una clase aprendes mucho más, ¿no? Hay una cosa que es saber y otra cosa es que saber hacer, y la tercera cosa es saber explicarlo, que es un conocimiento de tercer nivel que creo que es más interesante todavía. No lo hemos hablado nunca y nunca te lo he preguntado, pero
Comuniza viene de comunicar, viene de comunidad, viene de que es un verbo, porque Eso es. Lo tienes. Es un verbo. Es comunizar. Eso es. ¿Me estás retando a que haga algo? Exactamente. Comuniza, va. Con exclamación detrás casi, ¿o no? Queríamos un nombre que sonase a verbo, a acción, en parte porque te contaba lo de Olga, la vocación de que las cosas se hagan, ¿no? Y entonces queríamos que la marca tuviese la raíz de comunicación, porque es el terreno en el que nos movemos, pero que sonase radicalmente a un verbo de movimiento, de acción, y que además la formulación fuese activa, que te invite a. Y por eso estamos en Imian. Te voy a pedir que me hagas como una clase sobre diferenciar dos palabras que muchas veces nuestros clientes las entienden como iguales, están muy relacionadas, pero no son lo mismo. ¿Cómo diferenciarías branding? Vosotros sois expertos en branding, de marketing. ¿Qué es una cosa y qué es otra? ¿Y qué vasos comunicantes hay? Sí, siempre que hay preguntas sobre los fundamentales... No, es como lo del Tinder, ¿eh? Cuanto más básico me lo pongas, mejor. Porque aparte, digo, es una clase magistral que voy a utilizar con mis clientes, con lo cual... ¿Son preguntas siempre difíciles? No, ya, sí. Pero la respuesta más. Pero sí, sintetizo la respuesta y luego si hace falta profundizamos. Branding es responder quién soy, qué posición tengo en el mundo, en qué creo, qué hago, qué creo que está bien, qué creo que no está bien, y tiene que ver con cómo soy relevante en tu vida, cómo me identificas y cómo soy relevante en tu vida. Y eso es branding. Y probablemente es mirada larga. El marketing es qué hago, cómo te atraigo, cómo te convenzo, cómo repites. Uno ese marketing miradas en el corto. ¿Es más táctica o no? Yo creo que hay estrategia de marketing, igual que hay estrategia de branding. La estrategia en realidad es cómo tomamos decisiones. La estrategia tiene que ver con que no puedo hacer los caminos infinitos de Borges, ¿no? Ese laberinto que se bifurca. Sino que tienes que elegir. Y elegir es un acto estratégico, que es un acto de renuncia. De todas las alternativas posibles, ¿cuál elijo? Entonces, yo creo que hay estrategia en muchos más sitios de los que nos pensamos, es una palabra muy pervertida. Entonces, hay estrategia en marketing, hay estrategia en branding, pero estamos mirando cosas diferentes. El branding tiene que ver con cómo te atraigo y el branding tiene que ver con quién soy y cómo me reconoces. Para que una marca genere una relación más densa, necesitaré las dos cosas. Y siempre se habla, ¿no? Y a mí me hace gracia, hay un humorista que hace una tira cómica de normalmente una viñeta, como muchos 6, sobre temas de marketing. Y es precioso porque es como una carrera de relevos, donde pues va un señor corriendo con el testigo y está la meta como a un paso, solo a un paso. Y entonces el señor que va corriendo tiene la camiseta, pone branding, ¿sí? Y entonces le entrega al testigo en el último metro al de marketing y el de marketing dice, ya lo acabo yo, no te preocupes, y él es el que cruza la meta. Entonces muchas veces pensamos que el branding lo es todo o que el marketing lo es todo. El marketing es verdad que normalmente es lo que cruza la meta porque la conversión está ahí, pero toda la capa relacional que ha habido antes, eso es branding. Claro. Y eso es un terreno muy denso de significados. Nadie se va a comprar un coche porque ha visto un botón en una web, en un banner navegando. Por tanto, ¿podríamos decir que primero viene la estrategia y después viene la táctica? Eso siempre, primero viene la estrategia y luego viene la táctica, pero en el caso del branding y el marketing funcionan en dos planos paralelos, uno como tus gafas bifocales, uno mirando en el corto y otro mirando en el largo, y tú en función de cómo mueves el ojo, pues vas decidiendo en qué plano me muevo. Pero mi vocación es intentar no separar las dos cosas porque están juntas. Y es, oye, yo creo que es importante que una marca importe a la gente. Y para importar tengo que significar y tengo que estar disponible. La disponibilidad física y mental es muy marketing. Sí. Pero para importarte tengo que tener un significado que conecte con tu vida. El otro día cuando hablábamos de cómo comuniza, dimensiona las marcas, hablábamos que se puede dimensionar
desde lo visual, que es lo primero que le viene a la mente a la gente, ¿no? El logo y los colores corporativos. Totalmente. Que no es solo eso, es mucho más, Sí. ¿no? Pero también es una cosa... Claro, pero lo visual es también cómo es una tienda de Apple, qué es una basílica, o qué tipo de mármol tienen, o la textura de la madera, eso que tú sabes mucho, o cómo es la luz. Eso también marca. Lo del pavimento de Apple, ¿sabes? Sí, claro, solo de Florencia. Sí. No, pero aún es más heavy. Es la mujer que sabe que su marido es un workaholic, se van de vacaciones a Florencia, entran a una capilla, ve la piedra y tenemos a Steve Jobs teniendo que dejar las vacaciones para saber dónde está la cantera de esa piedra, comprar la cantera para algo que todavía no iba a hacer. Es cuando hago tiendas, colocaré esa piedra, ¿no? Estuve en verano en Carrara. Sí. Increíble. Sí, ¿no? Porque como algo tan bello sale... No, tú lo ves de lejos, parece nieve. Claro. Parece nieve, pero luego es la inmensidad de máquinas y de camiones y de... Y la proporción. Las dimensiones. La escala es sobrecogedora. Somos hormigas en algo que parece que estemos en otro planeta, no nuestro. Totalmente. Hay canteras de otros mármoles, no están como estas que comentas, por ejemplo en Mallorca. Sí, ¿vale? totalmente. Que también y te metes dentro de la cantera, es muy increíble. Cada visual es un trozo, pero no es el único trozo. No, correcto. Pero lo que hablábamos, dimensionar la marca en lo visual, en lo verbal, en lo experiencial y en la actitud, Sí. ¿no? ¿Cómo hacéis ese trabajo para acercaros a la marca? Porque interpreto que al cliente no le decís, mira, hoy vamos a hablar de esto, hoy de esto. No, claro. Es una visión más holística y todo a la vez. Claro. Que la estrategia es un elemento siempre complejo porque son las renuncias. Y hay mucha tensión de si la estrategia la hace la organización o la estrategia la hacen los proveedores de la organización. Y yo creo que en realidad casi siempre la estrategia la hace la organización. Entonces, cada organización tiene una manera de ver el mundo, una manera de actuar, una manera que cuando cerramos la puerta, pues pasan cosas de una determinada manera. Cuando llega un problema comuniza, lo resolvemos de una manera distinta que otras marcas del sector. Y eso es la marca. Entonces, la estrategia es no lo que decimos que vamos a hacer, no es el plan estratégico, eso es como la carta de los Reyes Magos, ¿sabes? Hola, me llamo Javier, me he portado bien este año y me pido para... ¿No? Muy infantil, muy en el mal sentido del término. Sí. Entonces, yo creo que el plan estratégico tiene un poco de eso, ¿no? Pues hacemos en octubre, noviembre, diciembre una carta de los Reyes de cómo queremos que sea el año. Correcto. Para mí estrategia es cómo tomamos decisiones y es más en el delivery real y ese trabajo lo hacemos escuchando porque pues, un grupo de idea toma decisiones todos los días, todo el rato en piloto automático. O sea, por ejemplo, hacer esto es una decisión. Sí. ¿Sí? De compartir, de generar espacios abiertos, de que no haya dentro no hay un celo de los secretos industriales, de cosas de este estilo. Eso es marcas. Salvando la distancia, es como lo que habéis hecho en Brandemian. Es decir, algo que veíais, conocíais, no habéis querido que desaparezca. Claro. Aunque lo metáis en las mismas horas que tenía el día, efectivamente, nutre. Claro. Nosotros hace unos años teníamos un tipo de encuentros que se llamaban Idea Pica Pica. Tenían un objetivo para hacer networking, encontrarnos, buscar nuevos clientes. Esa filosofía no se ha perdido, sino que se ha transformado. Porque eso es marca. Entonces, hay una cosa que es la marca, que es compartir, aprender, tener una organización porosa. Y eso forma parte del ADN de vuestra organización. ¿Cómo se concreta eso en touchpoints reales? Eso va a cambiar. Sí. Pero el elemento central, que es esa porosidad dentro-fuera, eso es estable, eso no va a cambiar. Eso forma parte de la marca. Entonces, ¿qué hacemos? Detectamos eso. Porque cómo eso se concreta puede ser en un entresuelo o puede ser en otra cosa. Correcto. Una pregunta. Has explicado el cómo habéis empezado con Brandemia, has explicado qué era Brandemia y cómo lo disfrutabais, y que tomasteis como la decisión de transformarlo. Pero no has explicado con qué objetivo nació Comuniza y en estos años cómo se ha ido transformando
¿Se ha ido transformando? ¿El camino Claro. ha ido variando o no? Siempre. ¿Y quién diga que no miente? Ya. ¿Quién diga que no miente? O sea, nadie tiene una luz tan bestia como para poder sostener esa creencia a 15 años absolutamente inmaculada. Ni Steve Jobs, porque no le todos los puntos a pesar. Entonces, al futuro. Entonces, a posteriori, todo es más fácil. Entonces, ahora tienes como 20 años que puedes contar. Claro, pero no, etcétera. ¿Cómo no sé si os evoluciona? pasa, nosotros veníamos de experiencias profesionales y de una mirada incluso en libros, en lo que daban en la universidad, de una cierta secuencialidad, ¿no? Un modelo muy de que los proyectos pues tienen paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y que los profesionales, en función de qué perfil tenían, pues estaban en el paso 1, en el paso 2, en el paso 3 o en el paso 4. Y a mí eso siempre me ha sonado raro, en parte por esta cosa de me gusta mucho cacharrear, a Olga también, nos gusta pues estar en todos los procesos, y yo montamos una agencia con la vocación de que el mismo equipo estuviese de inicio a final entero. Porque eso nos parecía que ayudaba mucho. Eso luego la vida tiene su complejidad, porque claro, si el mismo equipo está de inicio a final, pues hay gente que se le llena mucho el buffer, porque está en muchos sitios donde quizás no es actor principal en ese momento, pero se te llena el cerebro, entonces eso hay que ajustarlo. Pero la mirada primigenia que seguimos manteniendo es que sean equipos lo más transversales posibles. A mí me gusta mucho Marcelo Bielsa. Sí. Mucho, me parece brutal. El fútbol no tanto. Entonces, hablo mucho de fútbol, pero ni idea. No sé, jugaron hace poco un partido importante, no me preguntes, ni idea. No, yo igual. Ni idea. Pero El conocimiento que tengo es para que poder tener conversación con mis hijos, porque ellos sí que son futboleros. Yo no mucho, pero me parece que el elemento cultural del fútbol es poderosísimo. Mucho. Y entonces entrevistaban a Marcelo Bielsa. También es estrategia, también es táctica. Total, es más mental que físico, ¿eh? Entonces, él hacía una entrevista y dijo una píldora que pensé, es esto. O sea, y lo entendí con el fútbol. Que es, mira, nosotros cuando montamos un entrenamiento y viene un periodista, yo no quiero que el periodista sepa si un jugador es defensa, delantero o mediocampo. Porque nosotros jugamos a fútbol y jugamos esa que se inventó en Holanda del fútbol total. Entonces, esa manera de, oye, no quiero que sepas en qué posición juego, me golpeó, me pareció súper luminosa, y ese es un poco el tipo de enfoque que tenemos en la agencia. Con lo cual significa que tienes un equipo de gente que puede jugar en cualquier posición. Y los vas cambiando de Intentamos. O sea, yo, por ejemplo, que es algo muy atípico dentro del sector, no hay una mesa de estrategia, una mesa de diseño, una mesa narrativa y una mesa digital. No existe eso. Y lo que hacemos es que las mesas están cruzadas, porque en ese cruce, en ese espacio liminal de disciplinas, pasan cosas mucho más interesantes. Las tribus. Efectivamente, eso es. Entonces yo no quiero que haya tribus, quiero que haya un equipo. Bueno, preguntabas en nosotros, cuando dices en nosotros te voy a contar una. Claro, Grupo Idea es una organización distinta a lo que habitualmente entendemos que es un despacho de arquitectos. Absolutamente. Los despachos de arquitectos, los proyectos, tal como dices, son muy largos en el tiempo y necesitas especialistas. Con lo Claro. cual, tienes el especialista que gana concursos, Claro. el especialista que hace proyectos básicos que el ayuntamiento te da permiso para hacerlo, el especialista que te hace el proyecto ejecutivo para poderlo licitar y ofertar, y el equipo que te hace la dirección de obra y te Claro. hace modo perfecto. Claro. Si no está bien organizado y no existe esta transversalidad de la que tú cuentas, Sí. el proyecto se va modificando, Claro. y después no se parece un huevo a la castaña. Claro. ¿De acuerdo? Tienes que hacer esta continuidad. Es muy difícil. En Grupo Idea, aunque lo que hacemos es diseñar, implementar y construir espacios de marca, si el proyecto principal que estás haciendo es ayudar a la marca a hacer expansión, tienes ese manual de estilo del que tú hablabas, Claro. Tienes que cumplir una normativa, pero ya lo tienes todo como muy definido. Entonces, allí sí que todo lo acaba haciendo un equipo de arquitecto-ingeniero, Claro. porque el proceso también no es largo, es corto. Claro. Si estamos en la fase de conceptualización y diseño, sí, entonces estamos jugando como la misma liga, Claro. periodos más largos. Claro.
Pero Claro. si no, sí que necesitas a alguien que te lo sepa hacer todo. Es decir, el multitasking. Total, bueno, son los boinas verdes. En nuestros casos, ¿eh? Claro, En nuestro caso. Pero ese es el modelo. Boinas verdes, Boinas verdes. Se utiliza mucho en el sector del diseño digital. Se habla de los squads, Sí. que es, oye, pues al final el equipo A que veíamos de niños. Bueno, yo soy MA Barracos. Pero el color de la gata. Se nota, ¿no? Yo soy MA Barracos. Igualito. Tú eres Smith. Ha sido, Tú eres Smith. ¿A ha ti te sido, gusta ha sido gimnasio esta tarde, ¿eh? ¿A que sí? A ti te falta el puro. Me falta el puro. Sí, pero tú eres el Smith que te gusta que los planes salgan bien. Siempre. Pero tienes todos los especialistas que hacen falta. Es un comando autónomo que funciona con independencia. Eso, para mí, es crucial en un equipo. Que podamos resolver grandes temas de marcas, un equipo muy pequeño, con los suficientes especialistas como para que la respuesta tenga todas las miradas. Aquí, que después nos lo vamos a pasar bien hablando con el equipo, pues detectarás que hay arquitectos, que hay ingenieros, que hay arquitectos técnicos, que hay un equipo muy amplio administrativo, porque claro, hacemos muchos proyectos. Efectivamente. Y que como ecosistema trabajamos porque juntos. sin ellos Sí, no hay realidad. correcto, total. Y un proyecto para que tenga realidad hay inspiración y transpiración. Bueno, sería lo que decías antes que teóloga. Es un buen proyecto, una buena idea, pero Claro. ahí está en el Claro. papel, no está en la realidad. Efectivamente. Bueno, yo viendo vuestra sala, me gustaba porque hay espacios de arquitectura que vengo y tienes los croquis. Sí. Aquí no hay croquis, aquí hay proyectos. Correcto. Aquí hay una cosa que es que esto también sucede, a vosotros también os sucede, que por suerte nos dimos cuenta en los orígenes de Grupo Idea que o fotografías un proyecto o no existir. Claro. Lo tienes que documentar. Claro. Y que incluso que eso a los arquitectos les cuesta mucho, tan toda la fecha. Porque un proyecto de los 80, de los 90, de los 2000 puede ser perfectamente contemporáneo Sí. o puede servir, igual que hacéis vosotros, para formar el equipo. Totalmente. Es decir, poderlo tener todo documentado sirve para que el equipo entienda qué hacer o no hacer. Y hay veces que incluso los fracasos, los no éxitos, sirven para conseguir futuros éxitos. Totalmente. Cosa que aquí en España nos cuesta mucho, ¿no? Totalmente. Y una de las conferencias más deliciosas que he estado en mi vida la hizo un chico que tiene un estudio de diseño que se llama Run, que explicó 5 proyectos que no habían salido a la luz. 5 fracasos. Son los mejores. Y explicaba, oye, pues cuál era el reto, qué había hecho y por qué no el cliente no lo había decidido utilizar. Y eso es mágico, porque te da un volumen de información enorme. Ha habido una cosa que hemos dejado como para el final. El otro día cuando hablábamos nos dimos cuenta que lo decíamos antes, ¿no? Tenemos la misma tipología de clientes, pero como trabajamos para grandes marcas, son equipos como muy grandes, probablemente con las personas que hablas tú no es con las que hablamos nosotros, pero es el mismo, ¿no? Sí. A entrar a un cliente es como muy difícil, ¿no? Sí. Porque entras por una puerta u otra. Tú entras por la puerta de branding, Sí. yo entro por y nuestro equipo entramos por la puerta de ayudarles a hacer expansión. Claro. Tú dices, los proyectos de diseño son largos. Sí, pero es que aparte haces el proyecto del primero, a la que empiezas a hacer la implementación de ayudar para hacer la gran expansión, a la que has empezado a hacer el primero, ya vuelves a estar diseñando de nuevo. Totalmente. Trabajamos mucho en el sector financiero y para uno de los bancos que les hemos hecho proyecto, hicieron el rediseño hace 5 años y se lanzó. Y han estado 5 años cambiando el frente físico, las oficinas, que son un buen montón de oficinas. Claro, en ese proceso han pasado dos cosas que tienen que ver con que no haces una apuesta tan a largo plazo. La primera es que cómo son las oficinas hace 5 años y cómo son ahora han cambiado. Porque post pandemia todos los bancos se digitalizan. Y eso cambia la experiencia del cliente en la oficina. Que es más joven y no quiere ir. Exacto, se resignifica. Porque hay una estadística preciosa de la digitalización bancaria a raíz desde el COVID en adelante. Y hay una aceleración tremenda. Y la segunda cosa es que el banco está cambiando porque han aparecido cosas como el dinero no bancario, las cripto, el dinero en multipaís.
Y eso cambia la experiencia del banco y te obliga a juntar otro tipo de disciplinas. Y tú estás en un viaje de hace 5 años quiero cambiar todas las oficinas, pero en medio de ese viaje se van metiendo pues un cambio tecnológico con las cripto, un cambio legal con todo el tema digital y todas las dinámicas que hacemos los usuarios, y cómo ese servicio que hacemos para todos en la oficina tiene que ser para todos también en una aplicación móvil, y los modelos de negocio, porque los bancos están buscando dinero de otra manera diferente. Todo eso converge y está todo el rato. Entonces no es hago 5 años atrás un rediseño y hoy acabo la última oficina, sino que es un hilo que todo el rato va teniendo interacciones. Aparte en la banca, ahí hablo por experiencia nuestra, porque como comentaba antes, los inicios de Grupo Ideas en banca. Sí. Hubo un gran cambio que todos recordaréis, porque aparte había un eslogan del banco que era Parlem, hablamos, sí. Después todos a remolque, el resto de bancos hicieron igual, que en realidad es un cambio tecnológico, es decir, claro, de repente que la tecnología permita proteger el dinero físico, claro, permite desbunkerizar. Efectivamente, y sacas los vidrios. Cambias la planta de distribución, claro, totalmente. Puedes tratar de una manera diferente porque te puedes tocar, totalmente, que antes no, y lo cambia todo. Y es un cambio tecnológico. Totalmente. Y pero ahora se tiene que explicar con una narrativa de marca. Correcto. Porque si no, es nada. Pero que el cambio que hay ahora es como cuando hablas de la revolución industrial, pues ahora es la revolución digital. Efectivamente. El banco es otra cosa. Sí. ¿No? Claro, es que el banco antes era, y te cuento una historia preciosa, el banco antes era una caja fuerte, segura, tanto las cajas fuertes que había debajo como la propia experiencia dentro. Yo recuerdo de muy pequeño, pues la doble puerta de vidrio para entrar, que sabes que no se abrían las dos a la vez, que dejabas las cosas que tenías, un paraguas, por ejemplo, lo tienes que dejar ahí. Veo que tenemos una edad, ¿eh? Un poquito. Había, que ya han desaparecido todas, el Banco Central. Claro. Eran paredes de mármol, el acero bien grande, y literalmente entrabas en un búnker que no entraba la luz natural. Efectivamente. Y era un local en planta baja. Totalmente. Y claro, eso ha cambiado. Total. Y la experiencia del cliente es diferente, y eso implica que la marca puede activar una serie de significados distintos, ¿no? Un banco como ese habla de la seguridad, de la solvencia, de lo exclusivo, de lo cerrado. Nosotros en este cliente en Bancolombia, que trabajamos para ellos desde hace 7 años, están desmantelando las cajas fuertes. Y fíjate lo curioso. Claro, desmantelando cajas fuertes pues de hace 50, 100 años. Y abren la caja fuerte y hay cosas dentro de gente que ha guardado cosas súper valiosas ahí dentro, pero que no las volvió, no, pues igual le pasó algo, vete a saber. Y claro, tú dirías, oye, guarda cosas valiosas, pues dinero y joyas. Pues te sorprenderías, la gente no guarda eso. Guarda su primer contrato laboral, guarda una carta que recibió de alguien, y una de las campañas que ha hecho el banco, que es preciosa, en uno de los cofres apareció una carta de amor. De alguien a alguien. Claro, es una belleza tremenda, porque no guardo lo más valioso, es esa carta de amor que recibí, que no es dinero ni joyas. Ahora que explicas esta anécdota, yo voy a explicar otra, ¿vale? Hace muchos años, para un banco, participamos en un concurso, hicimos la reforma, pero teníamos que sacar las pequeñas cajas. Sí. Y eso es casi como imposible. Bueno, claro, porque a nivel legal eso es inviolable. No, pero entre otras cosas porque de repente cuando alguien ha muerto y llamas al familiar más cercano, a lo mejor te encuentras con una sorpresa que no quieres encontrar. Totalmente. Hay que familiares esa delicadeza, claro. ¿no? Familiares que tienen dobles vidas, claro, y dobles familia, claro, y lo descubres porque te han llamado para hacer una reforma. Entonces, en más de una ocasión, el mejor proyecto para hacer una reforma de restyling de un espacio, aunque fuera eliminar esas cajas, no las eliminamos. No, claro, no se aparezca un problema que no había esa necesidad de provocar. Pero el atributo de seguridad es precioso, si lo activas Total, bien. Mucho. Si lo activas bien. Ahora me has hecho pensar una cosa, porque claro, hemos hecho un viaje cuando éramos niños. Yo al Banco Central iba de niño a acompañar a mis padres. ¿Es posible que la banca antes lo que nos resolvía necesidades y íbamos por necesidad? Y que ahora el problema que tenemos
los que diseñamos marca o los que diseñamos espacios de marca, es que tenemos que provocar deseo y que nos vengan a ver. Probablemente, no lo había pensado así, probablemente. Pero fíjate los gestos. Yo de pequeño tenía una cuenta en una caja de ahorros cuando existían las cajas de ahorros, que el cajero automático, había un cajero automático para niños. No me acordaba, es verdad. Y solo metías dinero, ¿eh? Sí. Pero metías monedas. Entonces, claro, lo chulo es que te daban la semanada, pues igual 200 pesetas, y tú podías ingresarlas en tu cuenta. ¿Sí? Y que el acto de que el cajero tuviese una ranura de monedas es una declaración política. Igual que el asa famosa del ordenador de Apple, cuando Steve Jobs le pone el asa, lo que está diciendo es que el humano controla la máquina y el humano siempre podrá mover la máquina y arrinconarla en un espacio. Es simbólico. Es simbólico, pero hay mucha profundidad ahí detrás. Porque hay un sustrato ideológico, hay una cosmovisión, una manera de entender el mundo que está detrás de este hecho. Y la gracia del branding es que detectemos bien estos espacios, porque luego lo puedo activar con, acuérdate, apagar el ordenador de Mac, es apagar, se apaga. El PC durante años era, ¿desea apagar? Sí. ¿Está seguro? Sí. ¿Seguro? Sí, se apaga. Entonces, porque era una relación tecnológica diferente. Eso son las verdades verdaderas del branding. Creo que estaría bien contar, ¿no? Yo creo que ha quedado como evidente el cómo dos disciplinas distintas, digamos branding y digamos arquitectura, para simplificar, ¿no? Estemos aquí conversando y nos entendemos, ¿no? Hemos hablado también del proceso de un proyecto, ¿no? Desde que conceptualizas a que haces los proyectos de implementación, los construyes y de repente vuelves a tenerlo que cambiar, que es este proceso que hablabas del banco, es decir, Claro. a la que empiezas la expansión ya estás diseñando el siguiente, ¿no? Creo que tenemos como los clientes similares. El cliente normalmente cuando trabajamos con grandes marcas es una bola muy grande, con muchas puertas. Tú debes entrar por una puerta, nosotros desde Grupo Idea entramos por otra, pero estamos en la misma historia. A lo mejor Grupo Idea llena unos huecos, tú llenas otros, y esto tiene algo que ver con lo que nos anticipabas antes de lo que es un espacio liminal. Claro. ¿Qué es un espacio liminal? O sea, yo creo que los sitios más interesantes son las fronteras, son los cruces donde estoy dentro o fuera, entre una casa y otra casa, entre una organización y otra organización, y esos espacios compartidos entre una disciplina y otra disciplina. Entonces, yo, por ejemplo, siempre defiendo mucho el talento en forma de T o en forma de M, en vez de en forma de I, y explico. A eso ya contaste en el edificio Switch. Claro. Y me encantó. Es donde te pregunté. Porque para mí para mí es decisivo. Perdona que te haya cortado, pero es que esto es muy interesante. El talento en forma de I es que tú profundizas en una especialidad en vertical. ¿Qué problema tiene la I? Que, bueno, es una única columna. Y yo puedo hacerlo muy profundo, pero cuando coloco otra columna al lado, pues hay una distancia, no se tocan. Y ese es un primer viaje. Muchos profesionales más jóvenes tienen que trabajar en el formato I. ¿Qué pega tiene? Pues que me vuelvo muy especialista, solo hablo con la jerga de mi propio sector, solo veo el mundo con mis propios ojos. Hay una segunda dinámica que es trabajarlo en forma de tech, donde yo tengo una especialidad que me da profundidad, pero luego tengo una cierta transversalidad que me permite pegarme a otras T's. Y eso es decisivo, porque me permite, por ejemplo, no jugar con la traducción simultánea. La serie, a mí me parece que la serie Big Bang Theory es exactamente una serie donde hay especialistas que casi no pueden hablar juntos, porque cada uno habla desde su columna. Y es fabuloso, ¿no? Y los ingenieros, los físico-cuánticos y los no pueden entenderse. Para mí, el perfil de T es cómo voy ensanchando otras capacidades para que cuando estamos en formato T me pueda tocar. El M es, a medida que profundizas, cómo tienes varios espacios de profundización de especialidad. Ya no solo tengo uno, no soy especialista en una única cosa, sino especialista en varias cosas. A mí me gusta mucho el libro de Range, de Amplitud, que es una defensa de los generalistas, porque ganó mucho el discurso del especialista, y que yo creo que una marca
tiene problemas o una organización tiene problemas. Por ejemplo, problema, oye, quiero hacer una expansión. Y esa expansión lo podemos resolver con logística, lo puedo resolver con marca, lo puedo resolver con locales, lo puedo resolver de muchas maneras. Y eso es lo interesante, desde mi punto de vista, que pueden juntarse disciplinas súper distintas para resolver un reto corporativo que en realidad es uno, es quiero crecer. Porque cuando Nike quiere crecer, necesita tener 150 locales más, pero también un sistema de distribución nuevo, pero también un sistema de estocaje diferente, pero una dirección de arte de fotografía con modelos distintos porque estoy en países distintos. Y jerarquía de tiendas distintas. Totalmente. No es lo mismo de un centro comercial que una flagship. Totalmente. La Concept las necesita todas. Y eso genera muchos espacios liminales, son espacios frontera que no son de nadie. Porque voy juntando cosas una al lado de la otra y las membranas, ¿no? Pues no se tocan. A mí me gusta muchísimo. ¿No se tocan o se rozan? Es el roce que hablabas antes. Y el roce es lo positivo. A mí El roce hace el cariño, ¿no? Total. Me entusiasma la Fura dels Gauss, por ejemplo. Sí. Eso es teatro, eso es performance, eso es arquitectura. ¿Eso qué es? No tengo idea, pero me alucina. Y porque es un espacio liminal. No es un silo. No es un silo, es una sopa. Entonces, en Colombia utilizan... esto es un sancocho. El sancocho es como una sopa que tiene muchísimas cosas, un cocido ahí con muchas cosas, que llega un momento que no distingues los ingredientes. Lo dicen en negativo de esto es un lío, es una complejidad, pero al mismo tiempo un sancocho tiene una belleza, que es que ese plato no sale si no lo mezclas todo. Y está riquísimo, es hipercontundente, pero el espacio liminal tiene que ver con cómo somos más generosos, cómo somos más porosos, cómo compartimos más y cómo en los intersticios de espacios no normales salen cosas mucho más ricas. Bueno, en 2026 será año Gaudí. Efectivamente. Y Gaudí lo que tenía es que trabajaba normalmente nunca en el centro. Claro. Es decir, sus prototipos los realizaba fuera. Y allí conseguía que arquitectos, artesanos, los colaboradores, los artesanos trabajasen y aprendieran unos de otros. Que volvía a ser este roce de disciplinas distintas. A mí es crucial y que el mundo sería mucho más interesante si trabajásemos y viviésemos así. Pregunta tonta. ¿Por qué T y no H? Porque mientras lo explicabas yo me imaginaba las dos columnas y la transversalidad. Probablemente. O es una T porque es alguien que tiene una disciplina que se abre a otras. O sea, la T es una disciplina que se abre a otras. Vale. Y la M es que tengo dos, pero podría funcionar perfectamente una H también. Vale. Sí. No, como curiosidad. O una N incluso. Seguramente como arquitecto me imagino. La H, porque probablemente es la forma más... pero el significado sería el mismo. Y yo soy convencido que las empresas cada vez más van a querer relacionarse con otras empresas que tengan una forma H o una forma M, porque les aportan el doble. O sea, con un único equipo aporto una visión muchísimo más ancha y eso me parece hiper enriquecedor. No. Bueno, nuestro espacio liminal, ¿no? Es el agua hoy. Eso ¿no? es. Pero también es el que está permitiendo que haya esta conversación. Totalmente. Y permite ir llenando esos huecos que nuestros clientes, tanto tus marcas como las mías, que son las mismas, claro, ¿no? De esos agujeritos, esos poros, poderlos ir llenando. Totalmente. Pero y la gracia es, claro, grabar esto, ¿no? De tenerlo grabado, registrado para que la gente lo pueda ver, es una invitación a construir otros espacios liminales. Correcto. Porque vuelvo, la porosidad forma parte de vuestra manera de entender la vida. Sí. Y eso me parece muy poderoso, porque de esos espacios abiertos puedo generar conexiones insospechadas. Y ahora vuelvo a cuando éramos pequeños. Había un capítulo brutal de Epiblas. Hablando del queso y fuera, cerca y lejos. Ese es el de Coco, ¿eh? Sí. No, pero Epiblas era lo fantástico que es el queso gruyère. Vale. Poros. Total. Y uno de los dos, yo no me acuerdo quién es. Bueno, pues yo me como el queso y tú los agujeros. ¿Vale? Pero lo que tenemos que hacer es llenar esos agujeros. Total. Y es esa porosidad de hacer que los vasos estén comunicándose. Absolutamente de acuerdo. Y ese es el gran secreto, yo creo, de las empresas que
emergen con nuevos enfoques, donde ya no es tan importante tenerlo, sino conectarlo. Ya no es un tema de propiedad, sino de acceso. Bueno, yo creo que hemos cumplido el objetivo que teníamos. Hemos creado, como decías tú, un conocimiento nuevo porque es compartido. El público nos escuchará, el público buscará cosas en Grupidea, buscará cosas en Comuniza, hará vasos comunicantes, rellenará más poros de... ¡Ay! Voy a saber más de qué significa ser liminal, voy a mirar un poco más qué significa branding, marketing, y yo creo que también será bonito, pasado un tiempo, volver a ver este vídeo. El año que viene Grupidea cumple 30 años. Enhorabuena. Es mucho cumplir, ¿eh? Sí. Algo hemos hecho bien. Desde luego. Empresas como Grupidea no llegan a 30 años, se cierran mucho antes. Es decir, algo hemos hecho bien. Y lo vamos a celebrar haciendo un libro, pero un libro digital. ¿Qué significa? Que todo aquello que ya está en redes, que ya existe en digital, no lo vamos a imprimir. Claro. Vamos a hacer un documento nuevo, va a estar plagado de códigos QR para enviarnos a determinados sitios y, por tanto, acabas de aparecer en el libro. Porque esta conversación que estamos teniendo, habrá en algún sitio que hablaremos sobre conceptos que estamos hablando ahora, pero no vamos a redactar todo lo que hemos escrito. Gente irá a ver el vídeo de Javier con Olga, porque es como si hubiera estado, ¿de acuerdo? Y Miguel Ángel de Grupidea para, a partir de aquí, ir generando más contenidos. Darte millones de gracias por haber venido. Y ahora seguimos, porque ahora con el equipo vas a conocer el cómo trabajamos entre nosotros y acabamos haciendo un pequeño batch contigo. Perfecto, estupendo. Muchísimas gracias por todo. A ti por el espacio, de verdad. Gracias.